Muchísimas gracias, la verdad. Muy bonita tarde para todos, para todas las que se están conectando. Gracias también a Julieta que está con la cámara encendida y también a todas las personas que no tienen la cámara encendida. Gracias por conectarse. Bueno, hace 25 años se escuchaba muy fuertemente que para los años del 2020 las enfermedades mentales iban a ser aquellas que iban a predominar. Y efectivamente, yo creo que nadie pensamos hace 20 años, hace 25 años, que eso iba a ser, porque decíamos, enfermedades mentales de qué o cómo, o sea, de dónde viene, o qué nos va a pasar, que nos va a colocar una cuestión que nos va a enfermar de la mente. Yo pienso que hubo una patente, el 2003, tengo esa patente en mano, y esa patente marcaba precisamente cómo los aparatos con plasma realmente iban a causar una afectación directa en todo lo que era el sistema cerebral. Pero sin embargo, habían detalles que hace 25 años para nosotros no representaba algo que fuera trascendental, algo que fuera sumamente importante. Hoy usted va a poder tener la oportunidad de poder entender quizás a su hija, a su hijo, a usted misma inclusive, a su esposo, a su mamá, a su papá o a sus compañeros de trabajo o socios con los que usted esté trabajando. El tema de hoy es sumamente importante y voy a pasar directamente en materia con esta información que para mí realmente ha sido algo pues fundamental, porque el tema dice, ¿y si no eres flojo o si no eres floja? ¿Y si no eres distraído o distraída? ¿O qué tal si no eres tan caótico o tan caótica? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, eres un flojo, eres una floja, eres un distraído, eres un caótico, eres un dolor de cabeza? A veces nos dicen. Entonces, pero ¿qué tal si no es que no sea flojo? Si no es que no sea tampoco distraído, o quizás no soy tan caótico o tan caótica. ¿Qué tal si tengo lo que es el TDAH, conocido como trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Hmm, La verdad, cuando estábamos trabajando en el desarrollo del tema, cada vez que yo veo y preparamos estos temas con mucho detalle, porque no crea, o sea, tenemos que meternos a fondo para tratar de colocar en usted, número uno, ver estadísticas que están sucediendo actualmente, número dos, ver la problemática en sí. Pero lo más importante es el número tres, ¿qué opciones tenemos si ya estamos viviendo una situación, una circunstancia, ya sea familiar, ya sea de amistad o algo, en donde estemos nosotros siendo abatidos, al final de cuentas, a través de todos estos tipos de comportamiento? TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fíjense bien, es un trastorno del neurodesarrollo. No es una moda, ni tampoco es una excusa. Es una condición real que se origina en el cerebro en desarrollo y está prácticamente en la zona del lóbulo prefrontal. Va a afectar funciones ejecutivas, como el controlar nuestros impulsos, también la manera como nosotros decidimos o tomamos decisiones. ¿Cómo planificamos las cosas? ¿Cómo nos podemos enfocar? Todo esto va a ir de la mano directamente debido a este trastorno del neurodesarrollo. Aunque generalmente, y ahora ya hay tantas especialidades en la parte de psicología infantil y todo, generalmente se diagnostica comúnmente en la infancia. Pero ¿cuál es el problema?
que muchos de nosotros ya pasamos la infancia y entonces lo hemos arrastrado, lo hemos llevado hasta nuestra vida madura, hasta nuestra adultez. Claro, hay alguna diferencia en algunos síntomas, pero al final de cuentas son igual de impactantes. Al final de cuentas nos van a afectar de alguna manera. Dos, afecta la atención, afecta la manera de cómo nos organizamos, la memoria y el manejo de las emociones. Las personas con este ah, trastorno van a tener dificultad para concentrarse en tareas largas o que parezcan aburridas. ¿Qué pasa? Enfocarse demasiado, tener esa hiperconcentración, ese hiperenfoque, que en lo que les apasiona a ellos simplemente no se les va a poder generar. Van a también a tender a ser personas olvidadizas. Van a olvidar citas sumamente importantes. Quizás a usted o a mí nos ha pasado esta parte. Una vez está bien, dos veces está bien, pero ya tres veces, cuatro veces, esto nos puede llevar a una situación en que vale más que pongamos atención y que empecemos a entender que no es un efecto normal. Cuando nosotros continuamente estamos batallando, luchando con la organización del tiempo, del espacio, al final de cuentas esto va a parecer como que somos o muy desordenados o 100% irresponsables. Pero esto no se debe a la falta de inteligencia, sino se debe a una forma totalmente diferente en cómo trabaja lo que es la parte del cerebro. No es pereza ni tampoco es una falta de voluntad. Es fundamental que muchas personas, muchos adultos con el TDAH han sido etiquetados durante años como personas totalmente rebeldes, personas completamente distraídas, irresponsables o simplemente personas flojas. Pero es que lo que está pasando aquí es que el cerebro realmente está funcionando y se comporta bajo otras reglas completamente. Por ejemplo, no es falta de ganas para hacer las cosas, es un desbalance de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que va a afectar el famoso circuito de recompensa. Van a empezar a escuchar muchísimo de estas palabras, circuito de recompensa. Este sistema es una parte del cerebro que se activa cuando nosotros experimentamos placer, cuando nosotros tenemos muchísima motivación o muchísima gratificación a las cosas. El mensajero estrella es la dopamina. Es la que dice uno, wow, me encantó, hay que hacerlo otra vez. Y así empezamos con esta parte de aquí. Esto es clave para poder formar hábitos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que decimos es, si tú quieres que desarrolles un hábito, vale más que lo hagas 30 días seguidos, ¿correcto? Es precisamente por esta dopamina. Lamentablemente, un hábito puede ser bueno o un hábito puede ser malo también. Entonces, este circuito es clave también para la motivación, pero lamentablemente también para las adicciones. Y esta parte es algo que debemos de tener mucho cuidado porque vamos a empezar a tratar todos este tipo de casos. Precisamente el día de ayer estuve tratando casos en donde al estar preparando todo este material dije yo, wow, qué impresionante cómo la falta de estos neurotransmisores están llevando a las personas a estos cuadros que realmente pueden crear un caos en la familia. El trastorno de déficit de atención no diagnosticado en adultos en realidad es mucho más común de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque se confunde con el estrés crónico, con que siempre ha sido distraído desde niño, o, no, es que siempre se deprime. Por cierto, proporcionamos un tema muy fuerte referente a la depresión hace 4 o 5 semanas, si no mal recuerdo. Les recomiendo que vean ese capítulo. Es muy interesante y va directamente ligado como parte de las enfermedades mentales a esta fracción.
pero también se confunde con personas que son altamente ansiosas. Muchas personas descubren que tienen el TDAH cuando buscan ayuda por algún motivo. Por ejemplo, cuando ya los problemas son laborales, ya te están llevando a una condición que casi te pueden despedir. O bien, cuando estás en una situación de pareja que la situación está sumamente compleja, o cuando tal vez tengas un rendimiento sumamente bajo constante. Entonces, aquí es que es importante entender el uso de estrategias naturales, nutricionales, terapéuticas y adaptógenas van a ayudarte a poder mejorar enormemente la calidad de vida. Hay una parte sumamente importante como parte de esta información que ahorita vamos a tocar, la cual sí necesito que pongan ustedes mucha atención porque a veces logramos nosotros a pensar que realmente esto no tiene remedio o no tiene una solución. Lo importante es poder nosotros entender, conocer a fondo cuáles son esos síntomas y qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa en los adultos, a diferencia de los niños, con lo que es el TDAH o trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Muy distraídos y de manera constante. La persona se distrae de manera frecuente. No se puede organizar de una manera adecuada. Puede tener unos comportamientos muy extraños al momento de organizarse, cambios de humor, en la mañana está bien y al ratito está completamente mal. Las personas pueden ser altamente impulsivas. Dificultad para poder terminar tareas, inclusive aquellas que son fundamentales y que son sumamente importantes para todos nosotros. O lo último, una sensación de tener mil cosas en la cabeza, los cuales uno bajo ninguna circunstancia las puede uno agrupar para poderlas priorizar o darles el lugar que merecen y poderlas atacar de una manera adecuada. En la distracción frecuente, ¿qué es lo que sucede? El cerebro tiene dificultad para poder filtrar estímulos, lo que significa que todo parece importante al mismo tiempo. Siempre he manejado los cuadrantes. Importante, no urgente. Urgente, importante. Y este es el cuarto cuadrante. Todo lo llevamos a este cuarto cuadrante, donde todo es importante, es urgente, aunque realmente no sea la característica como tal. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, esto de la distracción frecuente? Podemos tomar un libro, una lectura, alguna página en internet, empezamos a hacer una lectura breve y de repente no recordamos absolutamente nada. Hemos perdido completamente el hilo de la lectura que estábamos haciendo. Y decimos, ¿qué leí? Perdón, me aventé ya medio artículo, media página y no puedo o no tengo la capacidad de poder entender a fondo esta parte de aquí. O cuando estamos hablando, estamos platicando y luego nos quedamos serios y decimos, ups, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué seguía? O estamos discursando o estamos cantando y, ups, se nos va, se nos escapa completamente. O simplemente algo que iba a decir y decimos, lo tengo en la punta de la lengua y es y aquí la tengo. Y es una palabra que tú utilizas de manera común. Repito, todo mundo podemos tener este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando ellas son frecuentes, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Cuando hablamos de problemas para podernos nosotros organizarnos, las funciones ejecutivas ubicadas en el lóbulo prefrontal están desreguladas, están desbalanceadas. Esto hace que podamos planificar, priorizar y estructurar tareas, sea como armar un rompecabezas sin poder ver la imagen, pues, de lo que vamos a armar. Y como muchas personas empiezan a hacer, por ejemplo, o armar diferentes tipos de situaciones, armar una silla, armar una mesa, sin siquiera ver o lo que viene siendo la parte de lo que es el instructivo. ¿Cómo se manifiesta esto? Empezamos a ver desorden en casa, empezamos a ver un gran desorden en la parte de nuestro carro, o también en nuestra agenda. No tenemos y si la tenemos, es como que si realmente no la tuviésemos. Podemos empezar a también tener dificultad para comenzar tareas grandes.
No sabemos ni por dónde empezar. Decimos, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Mi casa está hecha un caos y decimos, bueno, ¿por dónde le entro? ¿Entro por la cocina? ¿Entro por el baño? ¿Acomodo la ropa? ¿Qué hago primeramente? Ustedes van a pensar que esto es algo que no pasa. Créanme, sucede. Entonces la gente entra entra en un efecto donde realmente se les complica demasiado todo esto y lo último que pasa es que entramos o las personas tienden a entrar en un tipo de crisis. Las personas entonces se ponen más difíciles, entran en un cambio de crisis y esto nos lleva a la tercera fase que es el cambio de humor. Cerebro, cuando las personas tienden el TDAH, tienen más dificultad para regular las emociones. Reacciona más rápido, más intensamente ante cualquier frustración, ante cualquier cambio. Hay personas que somos tan lineales que nos cambian 1 milímetro de lo que íbamos a hacer o cómo lo íbamos a hacer y caemos en un total desespero. Cuidado, TDAH muy probablemente. ¿Cómo se manifiesta? Estoy muy bien y de repente estoy totalmente diferente. Estoy hablando cosas sin sentido. Y luego ya quiero que se me pase, ¿sí? Y ya le digo, no, no, ¿qué te pasa? Mi vida, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Cómo que estás bien? Te dice, pues si el que está mal eres tú. Entonces, yo tengo derecho a estar en una situación pues así, o sea, porque pues no te diste cuenta que cambiaste. Y te voy a decir una cosa, una persona con TDAH quizá ni cuenta se da, ¿eh? Otra manera de cómo se manifiesta es sentir enojo, tristeza o un entusiasmo muy intenso también. O simplemente sentirse que nadie lo puede comprender. Nadie me comprende. Esa es una parte. Todos estos factores me pueden llevar a una cuarta fase que es la impulsividad. ¿Qué significa? Que no hay un freno interno. El cerebro tiene una capacidad menor de pausar y de pensar antes de actuar. Por eso nos dicen, conecte primero el cerebro y después la lengua, porque si no, al rato empezamos a hablar cosas o decir cosas que son sumamente complejas. ¿Cómo se manifiesta la impulsividad? Interrumpimos a otros al hablar. Somos expertos en no dejar que la persona termine de elaborar el tema que está hablando. Ya queremos nosotros salir adelante, ya queremos nosotros resolver las cosas, cuando ni siquiera tenemos los ingredientes de la salsa que vamos a preparar. O sea, no tenemos los ingredientes de la película y ya estamos diciendo, ya sé, ya sé, ya, sí, sí. Mira, no, es que, no, permíteme, déjame. No, no, es que ya sé a dónde vas. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Decir cosas sin filtro y luego arrepentirse. Es que, mi amor, yo tengo, pues es que, perdóname, pero yo soy cristalino, yo soy directo, yo soy muy. No, 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 espérate, espérate. Yo creo que todos tenemos el derecho de ser straight, directos, firmes, pero tenemos que cuidar la otra parte también. No podemos ser personas tan insensibles o simplemente tomar decisiones tan rápido sin llegar a pensar en las consecuencias que esto nos conlleve. Dificultad para terminar tareas. Entramos a la quinta fase, parte del TDAH. Ups, aquí se fue. A ver, permítame un segundo. Vamos a ver, aquí permítame un segundito nada más. Ahí está. Muy bien. Disculpas. Ok. Dificultad para poder terminar tareas o asignaciones que nosotros tengamos. Aquí, en este caso, las personas con este trastorno no pueden iniciar proyectos con ese entusiasmo, eh, pero mantener el enfoque hasta el final es el reto. Entonces, el cerebro va perdiendo ese interés cuando la recompensa no es de manera inmediata. Por ejemplo, hay personas que están tomando 2 cursos, 3 cursos a la vez y no terminan ninguno, pero ahí están haciendo o 2 o 3 tareas a la vez. Empiezan a limpiar, por ejemplo, un cajón y acaban reordenando toda la casa, menos el cajón. Sí, ya voy para el cajón, ya voy a terminar. No,
Todo quedó arreglado menos el cajón. Si se fijan, dificultad para terminar tareas específicas es algo que realmente se va complicando y no cierran todos estos procesos que nos están llevando. La otra, también la cual es importantísimo, la sensación de tener mil ideas pero no concretarlas. Hay una mente hiperactiva, creativa, con ideas geniales, pero falta ese enfoque, la estructura, la gestión emocional, hace que esas ideas se queden flotando sin poder materializarse de una manera práctica. ¿Cómo se manifiesta? Soñamos con muchos proyectos, somos muy soñadores, pero no sabemos por dónde empezar. Podemos sentir una gran frustración porque sabemos que tienes el potencial, pero lamentablemente no podemos lograrlo, hacerlo realidad. Y saltar de una idea a otra realmente sin poder nosotros concretar ninguno de los lados que tenemos. Un mini test de detección, por ejemplo, 10 preguntas claves. ¿Te identificas con esto? Anótalo, por favor. Tú vas a responder sí o vas a responder no. Y esto es muy importante. Así que, por favor, veamos la primera. Número uno, acuérdate, es sí o no. ¿Te cuesta terminar lo que empiezas, aunque te entusiasme? ¿Sí o no? Dos, ¿sientes que tu mente va más rápido que tus palabras? Tres, ¿pierdes cosas frecuentemente o se te olvidan detalles importantes? Cuatro, ¿te frustras con facilidad ante tareas que son lentas o bien repetitivas? Cinco, ¿saltas de una idea a otra sin terminar ninguna? Seis, ¿te cuesta mantener tu atención en reuniones o lecturas largas? ¿Te enfadas? 7. ¿Te sientes abrumado o abrumada con facilidad, inclusive con cosas sencillas, con cosas simples? 8. ¿Tiene usted dificultad para llegar a tiempo o también para seguir rutinas? 9. ¿Tu energía varía mucho? Los días de hiperactividad y otros de agotamiento, ¿estás arriba un día y al otro día estás abajo? ¿Es común eso en ti? ¿Sí o no? 10. ¿Ha usted sentido que no encaja del todo o que eres demasiado intenso o demasiada intensa? Fíjense bien, si usted responde 5 o más veces con sí, podrías tener un patrón que vale la pena explorar con un profesional en la materia. Repito, de estas 10 preguntas que estás viendo en pantalla, contéstalas con toda la honestidad posible o bien a alguien más, y si por alguna razón 5 o más dicen que sí, es muy importante que usted logre poner esta atención. Vamos a ver un poco de datos, estadísticas actuales. Afecta al 5% de adultos en todo el mundo, pero muchos no están diagnosticados. Los hombres tendemos a ser más diagnosticados en la infancia por la hiperactividad. En las mujeres se disfraza como ansiedad o desorganización emocional. Fíjate qué importante, ¿eh? Qué importante que empezamos nosotros a entender todo esto, porque vamos a poder ayudar a muchísimas personas. Se puede confundir también con ansiedad, con depresión, con trastornos bipolares leves. Vamos a ver un poco de la prevalencia global. Se estima que entre el 4 y el 5% de la población adulta vive con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, más del 75%, y aquí viene la clave, no está diagnosticado, ya que el trastorno puede confundirse con problemas de personalidad, puede confundirse también con el estrés o bien con trastornos en el estado de ánimo.
Muchas personas llegan a la edad adulta sin saber que tienen este trastorno y lo descubren cuando sus hijos reciben el diagnóstico. Dice uno, wow, ahora entiendo muchas cosas. Veamos un poquito de México. Según datos de la Secretaría de Salud y los estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que entre el 2.5% y el 4% de los adultos mexicanos podrían también tener el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Repetimos, la mayoría no ha sido diagnosticada y muchas veces se les atribuyen etiquetas como irresponsables, intensos, enojones, inconstantes. En mujeres mexicanas suele pasar desapercibido por presentarse con síntomas, más característicos, más internos como la fatiga, la desorganización emocional y la ansiedad. Pero vayamos un poquito a todo lo que viene siendo América Latina, que es uno de los mercados que muy prontamente en el verano vamos a empezar a abrir un gran mercado. América Latina, los datos son escasos por la falta de diagnósticos oficiales, pero se estima que el trastorno afecta entre el 3 al 5% de los adultos con países como Colombia, Argentina, Chile y Perú. La infraestructura de la salud mental limitada y el estigma cultural dificultan el diagnóstico oportuno. Muchos adultos en la región autogestionan sus síntomas con la cafeína, con la nicotina, con el alcohol o bien con un trabajo excesivo, sin saber que existe realmente una causa neurológica en la otra parte. Vayámonos a los Estados Unidos. El CDC reporta que aproximadamente, fíjense el cambio, 4.4% de los adultos estadounidenses tienen un diagnóstico formal de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los diagnósticos han aumentado un 42% en la última década, especialmente en mujeres entre 30 y 45 años. Quiero que sepan que en la última década, más del 75% de las enfermedades mentales se han disparado completamente de acuerdo a las estadísticas del CDC en Estados Unidos. Entonces, pero aquí en particular, esta parte de este trastorno es el 42%. Hay una mayor conciencia, pero aún existen muchas brechas grandes en el acceso al tratamiento, especialmente en aquellas poblaciones que son migrantes o en la parte latina. La diferencia entre hombres y mujeres, en hombres el TDAH se manifiesta con más hiperactividad, con más impulsividad. En mujeres con distracción interna, con ansiedad crónica o esa sensación de no poder más con la vida. Cambios de humor intenso. Esto hace pues que muchas mujeres se les diagnostique de manera errónea con ansiedad generalizada, con una típica depresión atípica, con un trastorno bipolar leve o simplemente se les etiquete como dramáticas o personas que son totalmente emocionalmente inestables. Existen otros trastornos con los que se confunde también el TDAH. Uno, ansiedad generalizada, una depresión mayor o leve, trastorno bipolar tipo 2, problemas y trastornos para alcanzar el sueño profundo, fatiga crónica, incluso con altas capacidades intelectuales, las cuales son mal canalizadas. Pero, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? ¿Por qué el TDAH no tratado en adultos puede llevarnos a baja autoestima? Nos puede llevar también a problemas laborales, perdiendo grandes trabajos que hemos tenido, problemas con la pareja, nos va a llevar a atravesar de manera continua dificultades económicas. Vamos a empezar por esa ansiedad que tenemos a empezar a caer en drogas o abuso de sustancias y pues por supuesto nos va a llevar también a un gran desastre y desgaste emocional. Entonces, ¿es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Qué es? ¿Es una enfermedad mental? No. El TDAH no es una enfermedad mental generativa, degenerativa o progresiva.
como lo es el Alzheimer o como lo es el Parkinson. Quiero repetir esta parte. El TDAH no es una enfermedad mental la cual va a ir creciendo, que va a ir degenerando, a diferencia de Alzheimer y de Parkinson. Es un trastorno neurológico del neurodesarrollo, lo que significa que nuestro cerebro funciona de manera diferente desde la infancia, especialmente en áreas que regulan la atención, la organización, el control de nuestro comportamiento, de nuestros impulsos y, por supuesto, la manera como nosotros gestionamos estas emociones. ¿Cuándo surgieron estos diagnósticos? ¿Cuándo inician? ¿Cuándo empezamos a ver esto? En 1902, en el Reino Unido, el médico británico George Steele fue uno de los primeros que empezó a encontrar toda esta parte de aquí. Después nos trasladamos en la década de 1940, 1950. En los Estados Unidos se empezó a hablar de disfunción cerebral mínima. Niños que eran hiperactivos y distraídos y aunque no se entendía bien el origen. Ya en la época de los 60, en los 70, aparece el término de hiperactividad en los manuales de diagnóstico. Fíjense bien. Ya para los 80 se introduce el nombre de trastorno por déficit de atención. Así es como se conoce. Reconociendo que puede haber inatención sin hiperactividad. Poco después se añade el componente de la hiperactividad, de la impulsividad, y así es como se conoce actualmente como TDAH. Fíjate bien, desde 1902 repercute en 1940, 1950, ya en los 60, en los 70 se reconoce, pero ya en los 80 se juntan las ecuaciones para formar este binomio de este trastorno y reconocerlo como tal. Vamos a ver qué es lo que influye. Número uno, la genética. El TDAH tiene un fuerte componente hereditario. Estudios indican que hasta el 80% de los casos tienen un origen genético. Si uno de los padres haya sido diagnosticado o no, va a presentar síntomas como una desorganización crónica, olvidos frecuentes, impulsividad. Va a existir una alta probabilidad de que nuestros hijos también lo desarrollen. Esto se debe a variantes en genes relacionados con la dopamina, como el DRD4 y el DAT1. Afectan la forma en que el cerebro regula la atención y el comportamiento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro esquema de otra enfermedad mental, como lo que es la esquizofrenia, también tiene una fuerte presencia genética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poder entender la epigenética completamente para poder nosotros saber cómo debemos actuar y qué es lo que tenemos que hacer. Alteraciones neuroquímicas, hemos hablado de la dopamina, la norepinefrina, son sustancias neurotransmisoras claves para que nosotros podamos enfocarnos, que podamos tener más motivación, el estado de alerta, el control emocional. En el TDAH hay una menor disponibilidad o recaptación disfuncional de dopamina y norepinefrina en el cerebro, especialmente en la corteza prefrontal. Esta alteración no es culpa de la persona, simplemente su cerebro va a procesar la información de forma distinta. Por lo tanto, vamos a requerir apoyos específicos, muy esenciales, muy enfocados, que nos ayuden a llevar esto a cabo. Factores epigenéticos también, el estilo de vida, la alimentación, nuestro entorno que vivimos y, por supuesto, las emociones son claves para poder activar o desactivar estos genes, porque la información la tenemos cargada en el mapa genético que tenemos nosotros. Estilo de vida, alimentación, entorno ambiental, emociones, ¡pum! Clave para detonar lo que no queremos nosotros detonar. Si hablamos de estos factores epigenéticos, vamos a hablar de las dietas inflamatorias, hemos hablado del azúcar, hemos hablado de los colorantes, hemos hablado de los aditivos en el pasado. La falta y la capacidad de poder alcanzar
ese sueño de una manera continua nos va a llevar a un sueño crónico. No dormimos. Las personas duermen 4 o 5 horas, 6 horas. Hemos hablado comúnmente de uno tiene que dormir en un promedio entre 7, 8 horas consecutivas sin interrumpir el sueño. La contaminación ambiental, vivimos en un ambiente sumamente tóxico en los medios ambientes que estemos. Ahorita actualmente me encuentro en México, me encuentro en el estado de Guanajuato. Es un estado altamente industrial donde podemos ver gran presencia de estos contaminantes de las empresas, de los campos agrícolas. Las pantallas desde las edades tempranas, ahorita es impresionante cuando nosotros vemos Instagram, TikTok y todas las plataformas, las redes sociales, ya estamos viendo cómo los niños están empezando a afectar en la parte de su vista, en la parte de su mente. Estamos viendo también que estamos contribuyendo cuando estamos regalando nosotros una tableta, un teléfono celular a crear un efecto sedentario, de sedentarismo total en los niños. Ese estrés prolongado que vivimos desde que nos levantamos, que no desayunamos, que no comemos, o hacemos el famoso almuerzuno, que es entre un desayuno, una comida, porque me da pereza cocinar, porque no tengo hambre. Todo esto son los factores externos, los factores epigenéticos, epi externo, genético, el código del mapa genético, factores externos que van a activar o desactivar mi mapa genético. Y yo no quiero despertar estas o desarrollar estas enfermedades que han estado en la familia. Lo bueno de todo esto y lo mejor es que todo esto son factores que están bajo el control nuestro. O sea, depende de mí, depende de papá, de mamá, depende de nosotros realmente si queremos parar estos factores que realmente nos afectan tanto. Tenemos que saber cómo utilizar los equipos de cómputo, los teléfonos celulares, buscar la manera de crear campos cuánticos en mi casa, en los aparatos con los que trabajo, con los que estoy viviendo día a día, para evitar que ese impacto sea de una manera mucho más crítica en mi cuerpo. Si hablamos durante el embarazo, los factores, viene desde la biodescodificación, desde ese estrés que presenta mamá, el rechazo que tuvimos en el embarazo, que pues mi mamá no me quería tener, que fui una persona no mal querida, separaciones emocionales, conflictos con la figura paterna, un entorno inestable, niños no esperados o nacidos en medio del conflicto familiar, producto de una evaluación. Todo esto tiene un impacto sumamente fuerte. Por eso es muy importante que entendamos nosotros que parte de la epigenética es la parte emocional que debe de tratarse con igual ahínco como se trata también con la suplementación y con algunas otras técnicas que nosotros ocupemos para poder estar bien y lograr esa parte. Conflictos con la figura paterna, cuando hay una ausencia física o emocional del padre, peleas constantes, cuando hay un ambiente caótico. Vamos a reflejarlo en dificultad para poder mantener rutinas. Imagínense qué impresionante. Vamos a ser totalmente inseguros en la toma de decisiones. Vamos a tener esa confusión mental o emocional constante, muy común en las personas adultas con trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Cuando los niños no esperados o que no, pues no eran bien recibidos, nacidos en medio del conflicto familiar, que nació por el pleito, bueno, en estos casos el niño pudo haber sido concebido en una relación rota como intento de unir a la pareja en una etapa difícil, económica, emocional. El niño puede codificar la existencia en una carga, una solución, un intento fallido de algo. Y esto se va a reflejar de manera futura como un autobloqueo para avanzar, como una sensación de no tener claro cuál es el futuro, cuál es el propósito y si realmente vale la pena. Voy a tener ese comportamiento impulsivo, esa ansiedad, esa dificultad para poder mantenerse en un solo camino. Lo que dispara la nutrición de la vida, los azúcares refinados, las harinas blancas, todo lo que tenga que ver con el gluten, todo lo que tenga que ver con colorantes, con aditivos, el glutamato presente en todo, es impresionante. The Lancet acaba de hacer una publicación recientemente en donde agarraron 300 niños
300 niños con trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Le quitan la dieta proinflamatoria, que es lo que estoy hablando aquí. ¡Wow! Sorpresa. 70-75% de los niños vuelven a una estadía normal. Hablamos del exceso de pantallas, la contaminación electromagnética, esa dopamina rápida, la falta de sueño, dormimos con el teléfono celular pegado, hay personas que tenemos el módem en la misma recámara. Estamos en una desorganización total en esta parte. El ambiente tóxico, la falta de estructuras. ¿Cuántas veces he hablado que para cualquier enfermedad el enemigo número uno es el azúcar refinada? Va a aumentar la hiperactividad en niños, en jóvenes, en adultos. Va a disminuir la capacidad de autocontrol. Van a hacerse las personas altamente irritables. No van a poder enfocarse. La Universidad de Medicina de Harvard recientemente mostraba que lo que es la parte de los azúcares refinados como una de las peores drogas que existe. Imagínense, hasta 6 veces más adictiva inclusive que la misma cocaína. Harinas blancas refinadas es inflamación celular completo. Esto vamos a tener una disminución del rendimiento cognitivo. Deje de comer pastas, deje de comer harinas, deje de comer todo lo que está pintado de manera artificial. Todo esto lo único que hace es causar esta inflamación, aquí en este caso en la parte cerebral, los cual nos va a llegar al famoso foggy thinking, la neblina, la niebla mental. Vamos a estar más distraídos, nos vamos a cansar. Ay, doctor, ya va a empezar a hablar otra vez, ya me durmió con toda su cantaleta. Y empieza uno ahí, y empieza uno, no, es que siempre habla lo mismo y que este y el otro. Porque claro, porque no puedes escuchar. Yo puedo durar 3 horas hablando aquí, estoy tan contento hablando como no tienes una idea y me puedo amanecer hablando. Nada más de puro contaminación electromagnética, tengo 2 horas y media para hablar. Lástima que me corre ahorita la doctora en 15 minutos, pero los colorantes, los aditivos, esto nos va a cambiar el humor, nos va a causar ansiedad. El glutamato monosódico es impresionante cómo nos afecta. Está hasta en el tajín, imagínate, que nos encanta el tajín, ¿sí o no? Nos fascina el tajín. Pues ahí está también. Imagínate que tú vas y te compras un yogurt que dice light, 100% natural, light, ¿no? Según tú, para que no engordes, que está lleno de glutamato monosódico. ¿Y qué es lo que hace el glutamato monosódico? ¿Es algún azúcar? No, el caldo de pollo tiene glutamato monosódico. ¿Cómo es posible? ¿Y sabes qué es lo que hace? Que te haces un caldo de pollo y le pones caldo de pollo, huele a pollo, sabe a pollo, pero es azúcar. Imagínate. Te va a tener un incremento de entre 18 a 25 puntos en grados de azúcar. O sea, te quedas asustado realmente. El aspartame en las Coca-Colas de dieta, en las Coca-Colas de cero azúcar, van a afectar la función de los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, el antidepresivo natural. Si hablamos de los colorantes, que afortunadamente ya México despertó, porque ya quitó el rojo 3, pero se les olvidó quitar el rojo 40. Ojalá que hubieran empezado al revés, que hubieran quitado primero el rojo 40 y luego el rojo 3. El chamoy tiene rojo 3, tiene rojo 40. El Pedialyte o Pedialite, el suero de los niños, sabor fresa, sabor cereza, tiene todo esto. Fíjate, nada más de los colorantes, la tartrazina o la E102 está relacionado con la hiperactividad y reacciones neurológicas en estudios europeos. Mm. Ahí estamos con los pasteles rellenos, con las donas, rojo, rico se ve, jelly, la mermelada y todo eso. Bueno, si hablamos de las pantallas y la dopamina rápida, va a agravarnos más la distracción, va a aumentar la necesidad de estímulos constantes, nos va a disminuir la capacidad de atención para poderla sostener de una manera más efectiva. Imagínate todo lo que vemos. Nos agarramos con el TikTok y empezamos a ver de una manera impresionante. No paramos. Podemos meternos 1 hora y media dándole para arriba. Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí está, y ahí está. Y si nos gusta y lo vimos 2 veces, el algoritmo nos va a bombardear 100 veces con algo parecido. Y ahí estamos.
y le damos, y son las 12, la 1, las 2, y seguimos hasta que decimos, bueno, ya, sí, ya qué, ya qué, pues ya te echaste toda la noche dándole vueltas ahí en esa parte. La falta de sueño, cuando no dormimos bien, empezamos a tener toda una afectación directamente en nuestras hormonas, no vamos a tener la parte de la frustración, no vamos a poder nosotros avanzar en esto. El ambiente tóxico que hay, wow, es increíble. La cantidad de toxinas, de metales pesados que nos encontramos en todos lados. ¿Y qué es lo que hace eso? Es un activador e inactivador de la parte de los genes. Nos va a llevar a tener más impulsividad, a tener ese cambio de humor, de comportamiento, ansiedad, desconexión con uno mismo. Una medicación alópata, por ejemplo, cuando tenemos aquí el metilfenidato, la lisdexanfetamina, la atomexetina, efectos positivos, aumento de enfoque, disminución de la impulsividad. Efectos secundarios, insomnio, ansiedad, pérdida del apetito, dependencia de la droga, un rebote emocional el día que por alguna razón no tenemos acceso a esto. Entonces, viendo esa problemática, viendo todos este trastorno que tenemos adaptógenos en Vital Health Global que son y han sido desarrollados para las cuestiones actuales que estamos viviendo, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Estos adaptógenos de Vital Health Global apoyan de manera natural para poder modular el sistema nervioso, poder mejorar nuestro enfoque, recuperar ese equilibrio a cerebro emocional, claro, si nosotros queremos. Uno de los mejores adaptógenos que tenemos aquí, el neurocafé. Fíjate, este cafecito tan rico estimula el sistema nervioso de manera natural, suave, creando un balance en el sistema simpático y parasimpático. Contiene adaptógenos y nutrópicos que van a mejorar esa conexión neuronal, las cuales, si tú ves una conexión neuronal, van perdiendo esa conectividad. Nos va a ayudar también a tener más claridad mental. Vamos a tener más capacidad de atención sostenida. ¿Por qué ayuda al TDAH? Porque favorece lo que hemos visto que se destruye, la dopamina, la acetilcolina. Este neurotransmisor de la acetilcolina es fundamental para poder coordinar nervios músculos. De ahí que viene una de las afectaciones más grandes con el Parkinson. Estos son claves, estos neurotransmisores, para la motivación, para la coordinación motora, para la concentración. ¿Quieren un ingrediente natural adicional? El colágeno, la proteína de mayor presencia en nuestro cuerpo. Es clave y fundamental también para el sistema motriz, para el sistema neurocerebral completo. Entonces, si tenemos aquella neblina mental, esta falta de capacidad cognitiva, es fundamental. Hablamos también de glutatión, hablamos de Organex. Son antioxidantes celulares muy profundos. Van a trabajar directamente para contrarrestar esa inflamación celular, ese estrés oxidativo. El glutatión, dentro de uno de sus aminoácidos como la cisteína, nos va a dar el regalo de la vida. ¿Para qué? Para que esa cisteína pueda transformarse y formarse en un electrón que se ha perdido en estas células. ¿Y cómo ayuda al TDAH? Pues con la inflamación neurocelular crónica de bajo grado que nos encanta intoxicarnos. ¿O no? ¿A ustedes no les gusta el azúcar? ¿No les encanta el azúcar? ¿No les encanta la dieta inflamatoria? A la mayoría nos encanta, a la mayoría nos gusta y no podemos dejarlo. Nos ayuda también a tener un mejor enfoque, nos ayuda a tener menos ansiedad, nos ayuda a tener una estabilidad emocional. Y luego también vamos a ver la parte hormonal, la parte metabólica a través de Love Café y de Termocafé. Una energía sostenida, una energía equilibrada. No vamos a tener esos picos, nos va a ayudar a regular. Si ya estamos tomando algún café, bueno, sepamos que esto nos va a ayudar de alguna manera si estamos padeciendo este trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
nos van a hacer una energía estable, nos van a mantener de una manera sin que tengamos esos picos de ansiedad o de hiperactividad y nos va a ayudar a mantenernos de manera productiva, sin saturar el sistema nervioso. Recuérdese usted cómo se sentía cuando tenía 20 años. ¿Se acuerda? Cuando tenía 20 años se sentía increíble. Dormía en el piso, en un colchón, ¿sí o no? O en lo que fuera ahí. Y dormía y estaba feliz usted, contenta siempre. Se levantaba con ganas, iba a trabajar, comían puros sándwiches. Era tan feliz uno a los 20 años. Claro, estábamos llenos de dopamina, estábamos en una energía controlable, nuestras hormonas estaban en un estado perfecto. Vinitro. El vinitro, maravilloso el vinitro. 10 gotitas sublinguales 3 veces al día antes de cada alimento, dejándolo por 30 segundos, después tragando el líquido, nos va a ayudar para poder relajar todos los vasos sanguíneos. Vamos a poder llevar ese oxígeno a todo el cuerpo, vamos a poder nutrirlo, vamos a rendir mentalmente, vamos a tener una mejor función cerebral, una mejor concentración. Cuando hablamos dentro de Vital Health y hablamos del balance en Estados Unidos o glucalose en México, hablamos del Vitax divino o hablamos también del B-Daily, que es todavía el Vitax al cubo, o sea, 3 veces más potente con todo lo que tiene, porque ha sido diseñado también para trabajar toda la parte digestiva, pues es algo maravilloso realmente por esa fibra probiótica y prebiótica que tiene. Nos van a ayudar estos productos a mejorar el ánimo, vamos a tener una mejor digestión, una mejor capacidad de respuesta al estrés y por supuesto vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico para lo que es la neuroinflamación. No necesitas hacerlo sola o solo. Hay herramientas, hay nutrición, hay un acompañamiento para poderte llevar a esa luz que necesitas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un estudio epigenético. Intégrate al chat, al grupo privado. Solicita los adaptógenos. Busca un diagnóstico formal si resonaron con el test que se hicieron ahorita. Más de 5, hay que tener cuidado. Hay que hacernos un estudio epigenético para poder ver esos factores que nos están afectando. ¿Estamos irrigando nuestro cerebro de una manera adecuada? ¿Estamos llenos de toxinas, de metales? ¿Es ese el problema? ¿O qué es? El que me pueda unir también a un grupo privado de acompañamiento es no caminar solo en esto. Dentro de estos grupos vas a encontrar personas como tú que buscan entenderse mejor, mejorar en todos los aspectos, con información práctica, con información profesional, para que no te sientas perdido ni perdida. Recuerda, una de las peores cosas que puede pasar cuando estás pasando este tipo de situaciones es que te puedan llevar a un suicidio. Algunos hemos perdido familiares, gente muy querida en el paso. Entonces, el que podamos tener nosotros y que podamos desarrollar todos estos adaptógenos como parte de nuestra vida diaria, nos va a garantizar de una manera perfecta para que podamos estar nosotros en una perfecta armonía. Es importante buscar un diagnóstico formal. Si usted se identificó con el test, si al responder el test se sintió que todo tiene sentido, te animamos a que des un paso extra. Consulta a un profesional capacitado. No vayas a decir, es que el doctor Celaya dijo que si pasaba, fallaba 5, que ya tenía TDAH. No vayas a decir, no lo estoy diciendo de esa manera. Te estoy diciendo que si de alguna manera ves tú que hace sentido todo lo que he hablado durante esta hora, por favor, recibir un diagnóstico, y esta es la parte que me fascina, no es una sentencia. Recibir un diagnóstico, no sientas que es la sentencia final. Es una llave para entender tu mente y liberar tu potencial. Me encanta esta frase, adóptala. Recibir un diagnóstico no es una sentencia, no me importa qué diagnóstico tengas, si es TDAH, si es cáncer o lo que sea. Es la llave para entender tu mente, liberar tu potencial y alcanzar el equilibrio. Nombrarlo es el primer paso para poderlo llevar a cabo.
Recuerda, tú no eres tu diagnóstico, eres una persona con talentos únicos, eres una historia por sanar y un cerebro que merece comprensión y que estamos aquí para ayudarte hoy y siempre.